Bienvenidos al curso virtual El rol del abogado litigante en las audiencias orales de los procesos civiles, organizado por el equipo técnico de implementación de la oralidad civil del Poder Judicial del Perú. Mi nombre es Ramiro Bustamante Segarra, yo soy juez y además miembro integrante de la Comisión Nacional de Implementación, Monitoreo y Supervisión de la Oralidad en los Procesos Civiles. Este curso está dirigido a ustedes, los abogados litigantes del país, que forman parte importante del sistema de justicia y son un engranaje indispensable para el éxito de la oralidad en los procesos civiles, al igual que los propios litigantes. Y si no tomamos conciencia de la importancia de ello, volveremos a fracasar, al igual que lo sucedido en el Código Procesal Civil actual de 1993, que en su texto original era la envidia de muchos países de Latinoamérica porque constituía una transformación del proceso escrito a uno por audiencias. Sin embargo, lamentablemente, fue modificado posteriormente y hemos regresado a un proceso casi totalmente escrito, al igual que el derogado Código de Procedimientos Civiles de 1912. Es por ello que tanto la Comisión Nacional como el equipo técnico de implementación de la oralidad civil estamos comprometidos en realizar eventos de capacitación como el presente y de absolver todas las consultas e inquietudes que los jueces, los abogados y los litigantes puedan tener sobre el proceso oral civil, pero también recibir sugerencias y consejos que nos puedan permitir mejorar nuestra actividad de reforma procesal civil y lograr los objetivos que creo que todos buscamos, de contar con un proceso célere, transparente y eficiente. En estos momentos difíciles que atraviesa el Perú y el mundo entero por la pandemia ocasionada por el COVID-19, nos ha servido para identificar las debilidades, las falencias y carencias que tenemos en distintos sectores, ya sea salud, educación, trabajo, economía y también en la administración de justicia, sobre todo en el área civil, pues nuestro proceso escrito no nos permite realizar un trabajo remoto, tampoco continuar con la tramitación de las causas a distancia, entre otros. Ello nos debe llamar a la reflexión y buscar cambios. Por ejemplo, mientras que en otros países se permiten que los jueces, una vez terminadas las audiencias, puedan retirarse a sus domicilios llevando en un pendrive el expediente o el expediente físico para redactar tranquilamente la sentencia para los días siguientes, en nuestro país el órgano de control de la magistratura, la OCMA, establece que los jueces no pueden moverse de su despacho durante la jornada de 8 horas diarias y también prohíbe el retiro de los expedientes de la sede judicial bajo sanción disciplinaria. En estas circunstancias, claro, obviamente no se puede realizar un trabajo a distancia si no es un trabajo completamente presencial. En esta oportunidad me han asignado el tema los deberes y obligaciones de los abogados litigantes en una audiencia oral. Tema bastante complejo porque cada abogado obviamente tiene sus propias formas y estrategias de plantear su acción o su contradicción. Sin embargo, trataremos de establecer el marco o límites de actuación de los abogados en una audiencia oral civil. Como ustedes saben, en los últimos 30 años, América Latina ha experimentado una serie de reformas en sus procesos, tanto civiles, laborales, penales. En el año 1988, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal culminó un anteproyecto de modelo de Código Procesal Civil para Iberoamérica. El objetivo de este código no era la imposición, ¿no?, de este código, sino únicamente
el establecer un modelo que podía seguirse por todos los países. Y este modelo implicaba un proceso, si bien es cierto, en parte escrito, pero en parte oral a través de audiencias. Uruguay fue el primer país en promulgar un código de esta naturaleza en su Código General del Proceso de 1989. Pero nuestro país no se quedó atrás y en 1993, como todos sabemos, se promulgó el Código Procesal Civil vigente, que estaba en la misma línea del Código Procesal Civil iberoamericano, es decir, un proceso por audiencias, en parte oral y en parte escrito, una demanda y una contestación escritas y las audiencias orales de conciliación, saneamiento y pruebas, y una sentencia escrita expedida por el juez al final del proceso. Si revisamos la historia del proceso civil en el Perú, vemos que nuestro primer código fue la Ley de Enjuiciamiento en Materia Civil de 1852, cuyas características fue la regulación de un litigio escrito, el uso de papel y sin un ápice de oralidad. Posteriormente se publicó el Código de Procedimientos Civiles de 1912, que tuvo como fuente de inspiración la Ley de Enjuiciamiento Civil de España de 1881. Este Código de Procedimientos Civiles en algún momento aceptó normas de oralidad, pero sin inmediación obligatoria, como en el comparendo en los procesos de menor cuantía, por lo que no logró apartarse de su carácter escrito y concluyó su existencia en el año de 1993 en un desorden de recursos y formalidades absurdas, pues si bien existían plazos para las actuaciones procesales, la presentación de pruebas privilegiadas podían hacerse en cualquier momento del proceso, se formaban incidentes en cuadernos separados, entre otros que permitieron que los procesos judiciales no tuvieran un orden determinado y por ende no culminaran dentro de un plazo razonable. Sin embargo, estuvo vigente y rigió en nuestro país durante más de 80 años. Luego, como hemos visto, se promulgó el Código Procesal Civil vigente de 1993 con el invalorable esfuerzo del doctor Juan Monroy Gálvez y su equipo, cuya finalidad fue sustituir el modelo escrito por uno por audiencias, obviamente sin eliminar los escritos. Sin embargo, el gobierno, los abogados, los jueces y los propios litigantes no comprendieron la importancia de la litigación por audiencias. Tampoco se contaron con los medios tecnológicos apropiados, el presupuesto y la capacitación indispensable para los operadores jurídicos, que reitero, era indispensable para la implementación de la oralidad. Como consecuencia de ello, se consideró que el nuevo modelo procesal no producía ningún beneficio tangible para los litigantes ni para los abogados, sino que por el contrario, se estimó que las audiencias lo único que hacían era dilatar el proceso, que era una pérdida de tiempo, pues los escritos se seguían presentando en igual número, las audiencias se señalaban con muchos meses de atraso y muchas de ellas se suspendían, no se extraía una información de calidad en las audiencias y tampoco se ganaba en transparencia. Esto originó que el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, en vez de investigar cuál era la causa del problema, propuso una contrarreforma que se materializó en el año 2008 con la expedición de los decretos legislativos 1069 y 1070 que modificaron el código, suprimieron la audiencia de conciliación, así como la audiencia de saneamiento procesal, y únicamente quedó vigente la audiencia de pruebas para el caso en que existiesen pruebas de actuación posterior, pues si no, se prescinde
de la audiencia de pruebas y se resuelve la causa sin que el juez haya tenido contacto alguno con las partes. Por tanto, lejos de avanzar hacia un proceso oral, lo que hemos hecho es retroceder, cosa que no ha sucedido con otros países. Por ejemplo, en España, el año 2000 cambió su ley de enjuiciamiento por un proceso oral que actualmente se viene aplicando con relativo éxito. Entonces, nuestra situación actual es la misma que la que teníamos prácticamente con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1852 y el Código de Procedimientos Civiles de 1912, porque el juez nunca tendrá ningún contacto con las partes durante el proceso y menos estará presente la oralidad. Pero debemos preguntarnos por qué se produjo esta crisis del proceso civil de 1993. Las respuestas son varias, pero podemos resumirlas en las siguientes. Primero, infraestructura. Se mantuvo la misma infraestructura de los juzgados que estuvieron hechos para un proceso civil, para un proceso escrito y no para un proceso por audiencias. Las audiencias eran transcritas, ¿no?, por el secretario judicial y no existía un sistema de grabación. Falta de capacitación. Este código se aplicó sin que previamente haya existido una adecuada capacitación a los jueces, al personal jurisdiccional, al personal administrativo de los juzgados, pero sobre todo a los abogados y a los litigantes. En los años 90 y lamentablemente hasta ahora hay muchos abogados que cobran sus honorarios a través de los recursos que presenten, una cantidad por presentar la demanda y una cantidad por todos los escritos que se vayan presentando. Pero en un proceso oral disminuye significativamente el número de escritos que puedan presentarse y por tanto también eso menguaba la economía de los abogados. Tercero, la carga procesal. No se fijaron parámetros de carga procesal adecuada para los juzgados, que si bien es cierto, muchos empezaron con carga cero y buenos resultados, al poco tiempo se encontraron sobrecargados y ello impedía que se puedan programar las audiencias debidamente. Pero también hay que reconocerlo que los propios jueces también tuvimos responsabilidad porque el sistema modular, por ejemplo, los especialistas legales y auxiliares pertenecían a un pool y no a un juez en específico. Luego tampoco se diferenciaron las funciones jurisdiccionales de las administrativas. Si bien es cierto, en los módulos existía un administrador, pero el juez era el que disponía qué se hacía y qué no se hacía en su despacho, y se empezó a poner trabas a este nuevo proceso en el malentendido de que el juez perdía poder con la intervención de los administradores. Finalmente, también hubo una falta de compromiso de los abogados y de las partes en la participación en las audiencias. Por falta de conocimiento de la importancia que representa la participación directa de los litigantes, muchos abogados optaban por solicitar que les otorgasen un poder para ir ellos en representación de sus patrocinados y que estos únicamente recibieran los informes de los abogados del desarrollo del proceso, cuando lo importante es que las partes también se involucren en el proceso y directamente vean cómo se desarrolla el mismo. Ante ese panorama sombrío, inéditamente hemos sido los propios jueces civiles
que, cansados del abandono en que se encuentra nuestra área, pues se han reformado los procesos penales y laborales, se les ha dotado de infraestructura, equipos modernos, etcétera, es que logramos que en el año 2017 se forme un equipo de trabajo para la reforma del proceso civil, que logró, con el apoyo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, organismo internacional autónomo creado en 1999 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que tiene como misión apoyar a los países de la región en sus procesos de reforma de la justicia, para lo cual desarrolla actividades de capacitación, estudios e investigación, y con el apoyo de la cooperación canadiense se logró realizar una consultoría sobre la situación del proceso civil en el Perú, y como era de esperarse, las conclusiones no fueron nada alentadoras. Sin embargo, propusieron llevar a cabo un proyecto piloto para aplicar la oralidad en un distrito judicial. Es así que en el año 2018, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crea una comisión nacional para este fin y en diciembre de ese mismo año se inaugura el primer módulo corporativo de oralidad civil en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con 3 juzgados de juzgamiento, un juzgado de ejecución y una sala superior de apelaciones, estableciéndose que el proceso se inicie con la demanda presentada por escrito, luego la contestación de igual manera, y enseguida el juez citará una audiencia preliminar. Luego se unieron las cortes de Trujillo, de Lima, de Ica, de Ventanilla, de Callao, de Lima Norte y del Santa, es decir que a la fecha contamos con 8 cortes superiores que aplican la oralidad con buenos resultados y con una opinión favorable de abogados y litigantes. Por su parte, el Ministerio de Justicia tampoco se quedó de brazos cruzados, porque presentó el proyecto de reforma del Código Procesal Civil aprobado mediante la Resolución Ministerial 070-2018-YUS, que ha sido redactado por un grupo de destacados procesalistas encabezados por el doctor Giovanni Priori Posada, al que todos conocemos y que no solo implica la aplicación del proceso, la oralidad en el proceso civil, sino una serie de cambios sustanciales en la tramitación de las causas y que también comprenden la audiencia preliminar que indiqué anteriormente. Estoy seguro que muchos de ustedes se estarán preguntando ¿y cómo se está aplicando la oralidad en el proceso civil si no se ha modificado aún el Código Procesal Civil? En efecto, ¿cómo se reformó el proceso laboral? Mediante la nueva ley procesal del trabajo. ¿Cómo se implementó la oralidad en el proceso penal? Mediante el nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, pese a que aún no se ha modificado el Código Procesal Civil, pero la condición de director del proceso que tiene el juez y además diversos artículos como el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Civil, el artículo 5 de la citada norma que obliga al juez como director del proceso a reducir los actos procesales sin afectar el contradictorio y a través de los auxiliares bajo su dirección tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del proceso, el artículo 51 del Código Procesal Civil que regula las facultades genéricas de los jueces y los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permiten la conciliación, es que se tomó esta decisión de que el juez convoque a una audiencia preliminar. ¿Qué comprende esta audiencia preliminar? Primero, para el esclarecimiento de los hechos, es decir,
que las partes y sus abogados puedan exponer su demanda y su contestación, luego sanear el proceso, pretender una conciliación entre las partes, el saneamiento probatorio y pasar a la audiencia de pruebas, si hay audiencias que actuar, y a la sentencia. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso oral que se está implementando en diversas cortes del país? Primero, contar con un proceso con juez. En términos cuantitativos, el juez pasa a ser más significativo o protagónico que en un proceso escrito, donde el secretario o el especialista legal es el que tiene el contacto directo con las partes y el manejo del expediente. Segundo, es un proceso más limpio. Todas las resoluciones, incluso las sentencias, se expiden en forma inmediata y en la audiencia. Simplicidad y celeridad. Las resoluciones que se expiden oralmente en una audiencia son mucho más sintácticas, más sencillas, sin que eso implique una afectación a la debida motivación de las resoluciones. Asimismo, el juez tiene una mejor posición para valorar la prueba, porque efectivamente es el propio juez el que ha admitido y actuado personalmente todos los medios probatorios que se han desarrollado en el proceso, con lo cual ya se va formando una convicción sobre la manera en que se va a resolver esta causa. Y finalmente, también facilita el esfuerzo probatorio de las partes, porque todas las pruebas se debaten en audiencia con intervención directa de los abogados y del juez. Jorge Peirano indica que como ventajas de la oralidad tenemos el mejor aprovechamiento de las pruebas personales, la apreciación conjunta de la prueba en la medida que se produce, las rápidas aclaraciones y pronto dictado de la sentencia, empero también advierte sus desventajas, como el desgaste emocional y físico del magistrado que recibe la prueba, los riesgos de la valoración pronta de la prueba, la demora por la agenda de señalamientos de audiencias, entre otros. Pero también este proceso oral permite la incorporación de nuevas tecnologías, tan importante en estos momentos que estamos atravesando, pues si contaríamos con un expediente judicial electrónico, si contaríamos con sistemas de videoconferencias en el área civil y otras herramientas tecnológicas, podríamos seguir desarrollando nuestras actividades jurisdiccionales desde nuestros domicilios. Igual, los abogados podrían informar oralmente a través de aplicativos, ¿no?, como el Google Meet, que permiten poder escucharlos sin tener que estar en el local de la corte y en la presencia física de los magistrados. Si yo les preguntara en este momento a los abogados que me están escuchando cuál es el principal problema o debilidad que tiene el área civil, estoy seguro que la mayoría de ustedes me contestaría que es la demora en la tramitación de los procesos y la excesiva carga procesal. Y esto es cierto y se refleja en los bajos índices de aprobación del Poder Judicial en las encuestas de satisfacción ciudadana. No es posible que un proceso sumarísimo de desalojo dure un promedio de 3 años, uno abreviado de prescripción de 5 años y un proceso de conocimiento de nulidad de acto jurídico 5 o más años. Por eso, esta iniciativa de los jueces
y del propio Poder Judicial, contando con jueces comprometidos y que voluntariamente quieren aceptar este reto, es que estamos avanzando con implantar la oralidad en los procesos civiles, buscando un cambio para revertir esta excesiva demora en el proceso civil, que tanto daño hace a los justiciables, a los abogados y a la propia imagen del Poder Judicial. Los procesos escritos han determinado la estructura de trabajo a través o en torno del expediente judicial, mientras que la oralidad lo que pretende es introducir a la justicia en todas sus áreas el sistema oral de audiencias. Es decir, que pasamos del expediente, que es un cúmulo de escritos que se van generando en el transcurso del desarrollo del proceso, a un proceso por audiencias que van a ser grabadas en audio y video. ¿Cuáles son los deberes de los abogados en este proceso civil oral que estamos implementando? Primero, el escrito de demanda, que como hemos dicho, se presenta en forma física, en forma escrita, debe contener un petitorio claro y preciso. Deben introducirse los hechos que sustentan la pretensión en forma ordenada, manteniendo una secuencia lógica. Debe precisarse la fundamentación jurídica, que es distinto a transcribir los artículos de códigos o leyes, sino que tienen que vincularlos a los hechos y al petitorio, y asimismo los medios probatorios ofrecidos tienen que ser pertinentes y necesarios para cumplir con la carga probatoria que le corresponde. El escrito de contestación también se aplica lo que hemos indicado anteriormente, pero además debe expresar en forma expresa la aceptación o la negación de los hechos expuestos por el demandante y no limitarse a indicar este hecho es falso, este es verdadero, este no me consta, etc., sino que tiene que fundamentar debidamente si los acepta o los deniega, indicando la razón que corresponde. Y esto con la finalidad de poder encuadrar la controversia y fijarse los hechos controvertidos y no controvertidos en forma expresa, y que serán los únicos que requerirán de la actividad probatoria de las partes. Hasta aquí no hay una mayor novedad. Sin embargo, luego de admitida la demanda y con la contestación o sin ella, el juez citará una audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, la misma que será grabada en audio y video, los abogados tendrán que oralizar su demanda o su contestación según corresponda, exponiendo su teoría del caso. Esto es distinto a dar lectura a su escrito de demanda o de contestación, es decir, deberá expresar oralmente su posición en forma fundamentada, porque tendrá que el juez declarar fundada o fundada la demanda en el caso que sea la parte demandante, o por qué tendría el juez que declarar improcedente o infundada la demanda en el caso de la parte demandada. Luego de escuchadas las intervenciones de los abogados y las aclaraciones que sean necesarias, el juez procederá a sanear el proceso, conceder un plazo si hay que subsanar algún defecto o declarar la nulidad de conclusión del proceso. Si el proceso fue saneado y se declaró la existencia de una relación jurídica procesal válida, invitará a las partes a que expresen sus pretensiones y sus intereses, con la finalidad de buscar una conciliación, es decir, que las partes puedan arribar a un arreglo satisfactorio para ambos y dar por concluido el proceso en forma inmediata. Para ello se necesita que los abogados previamente a la audiencia hayan
hablado con su patrocinado para explicarle las ventajas de un arreglo y en la audiencia facilitar a que las partes puedan llegar a una conciliación y no pretender entorpecer la misma para continuar con el proceso hasta la sentencia. De no existir contradicción, se continúa con el proceso y se fijan los hechos controvertidos y no controvertidos. Aquí los abogados tienen una participación activa. No hablamos de puntos controvertidos, sino lo correcto es hablar de hechos. Y hablamos de hechos controvertidos y no controvertidos, es decir, los hechos no controvertidos son aquellos en que las partes están de acuerdo y por tanto no es necesario realizar ninguna actividad probatoria al respecto. Y los hechos que realmente son los controvertidos deben estar expresamente establecidos y no, como lamentablemente se hace muchas veces, de copiar el petitorio de la demanda, con la finalidad de que los medios probatorios sean pertinentes para acreditar dichos hechos. Luego se procederá al saneamiento probatorio y para ello se requiere la participación también activa de los abogados porque deberán sustentar las pruebas que están ofreciendo, indicando su pertinencia para acreditar alguno de los hechos controvertidos que quiere probar con el medio probatorio ofrecido y será el juez el que tome la decisión de su pertinencia o no. Si solo se admite prueba documental o la controversia es de puro derecho porque ambas partes están de acuerdo con los hechos, por un problema de interpretación o aplicación de una norma, el juez dispondrá el juzgamiento anticipado y otorgará el uso de la palabra a las partes para que expresen su alegato final. Y terminados los mismos, el juez emitirá el sentido de su fallo e indicará la fecha que se notificará la sentencia. Por tanto, se requiere que los abogados conozcan a profundidad su expediente y estén en posibilidades de emitir su alegato en ese momento. Si por el contrario hay medios probatorios que actuar y la controversia no es de puro derecho, se señala la fecha para la audiencia de pruebas. En la audiencia de pruebas se procederá a la actuación de los medios probatorios admitidos en el orden establecido por el artículo 208 del Código Procesal Civil, que también será grabada, obviamente, en audio y video, y luego de la actuación probatoria y la sustentación probatoria de los abogados, como hemos dicho, de cada uno de sus medios probatorios, el juez otorgará igualmente el uso de la palabra para que puedan expresar sus alegatos finales y luego emitirá el sentido de la sentencia, si es posible, ¿no? Expedirá la misma o si no, la diferirá señalando una audiencia para la notificación por escrito. Entonces, el cambio fundamental que tiene este nuevo proceso oral es la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, como hemos dicho, lo que pretende es concentrar, ¿no?, lo que actualmente se hace, la fijación de puntos controvertidos por escrito, el saneamiento procesal por escrito, la fijación de puntos controvertidos por escrito, ahora hacerlo todo en conjunto y en forma oral con la participación activa de las partes, de sus abogados y de el juez. Y la otra ventaja que tiene este proceso es que terminada la audiencia de pruebas, en forma inmediata el juez dará el sentido de su fallo e indicará un plazo breve para la notificación con la sentencia. Y con esto se evitará, ¿no?, que estén meses y hasta años en espera para que se expida una sentencia.
Ustedes me dirán, ¿y será posible que el juez pueda, ¿no?, expedir una sentencia en forma inmediata? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el juez es el que ha intervenido directamente desde el admisorio de la demanda, el admisorio de la contestación, la audiencia preliminar, la audiencia de pruebas, es decir, que tiene un conocimiento cabal del proceso y con la actuación directa que ha realizado en los medios probatorios, las aclaraciones que ha podido solicitar a los peritos, a los testigos, a las partes, etcétera. Terminada la audiencia de pruebas, el juez ya tiene una convicción de cómo va a resolver el proceso y no va a tener ningún inconveniente en poder decirla en ese momento y redactar la sentencia en ese momento, que es más complicado, pero puede diferirla para hacerla en días posteriores, con lo cual el proceso se culminará en un plazo razonable. Y esto ya sucedió en las cortes que vienen aplicando la oralidad. Tenemos un proceso civil de desalojo que se inició en la Corte Superior de Arequipa, ¿no?, a principios de el mes de enero del año 2019 y que ha concluido con una resolución casatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en la casación 4088-2019 Arequipa el 19 de diciembre del 2019. ¿Qué deberes debe tener un abogado litigante en un proceso oral civil actualmente? Primero, conocer y estudiar los antecedentes del caso. Un abogado, para presentarse ante el juez en una audiencia preliminar, tiene que conocer a cabalidad el caso que está llevando al juzgado y en todas las instancias. Es lamentable ver en la Corte Suprema cuando un juez supremo le pregunta al abogado alguna cuestión fundamental del proceso y el abogado contesta que desconoce porque él únicamente ha sido contratado y ha llevado a cabo el recurso de casación, pero desconoce qué es lo que ha sucedido en las otras instancias, lo cual demuestra que no ha tenido un estudio suficiente de los autos, pues para hacer el recurso de casación tenía que haber revisado todo lo que sucedió en el proceso. Segundo, preparar su teoría del caso o la hipótesis que pretende probar, que como hemos dicho, no es dar lectura o repetir lo que dice en la demanda, sino fundamentar oralmente, ¿no?, cuál es su posición, cuál es su teoría del caso, cuál es la hipótesis que quiere probar en el expediente, en el caso de la parte demandante y en el caso de la parte demandada, cuál es su hipótesis o teoría para desbaratar, ¿no?, lo que dice la parte contraria. Luego, tener una proclividad o predisposición a la conciliación, pues si logramos que un expediente se pueda resolver en pocos meses y lograr un resultado satisfactorio para las partes, creo que es mucho más beneficioso, no solo para los litigantes, sino también para el abogado, pues podrá cobrar sus honorarios a los pocos meses sin no tener que esperar, ¿no?, el desarrollo de todo el proceso hasta la sentencia. Luego, tener una proclividad o predisposición a la no dilación del proceso. Lamentablemente, muchos abogados están acostumbrados a presentar una serie de escritos, escrito tras escrito, ¿no?, que van dilatando y entorpeciendo la tramitación del proceso. Como dijimos hace un momento, ¿no?, muchos abogados tienen esta forma de cobrar sus honorarios a través de escritos que presenten, y ello obviamente ya no va a ser posible en un proceso oral, pues por más escritos que puedan presentar, todos van a ser resueltos en un solo acto en la
audiencia. Entonces, un expediente escrito actualmente que tiene miles de folios pasa en un proceso oral a ser un expediente que no tiene ni 100 folios. Por tanto, tenemos que cambiar también este sistema de pago de honorarios y buscar, ¿no?, que los honorarios sean pagados por resultados. Si logro una conciliación satisfactoria, que me paguen mis honorarios. Si logro una sentencia en este sentido, que me paguen, ¿no?, los honorarios en esa forma, pero no por escritos que se presenten, porque obviamente eso ya no va a ser posible. Luego, asumir un rol protagónico en la audiencia de pruebas. La audiencia de pruebas es la oportunidad que tiene el abogado para poder sustentar debidamente su teoría del caso y que sus medios probatorios no puedan otorgar una información de calidad al juez. Y por último, preparar su alegato final o conclusiones de cierre, que deben estar debidamente fundamentadas, debidamente motivadas, ¿no?, con la finalidad de persuadir al juez que su posición es la correcta y que sea acreditado con los medios probatorios que se han desarrollado en el expediente, o en el caso de la parte demandada, que la teoría del caso del demandante no ha sido acreditada y por tanto el proceso tiene que ser desestimado, ¿no?, declarándose infundada o improcedente la demanda. Bien, esto es todo lo que quería transmitirles en este tema sobre los deberes y obligaciones de los abogados en el proceso oral y comprometer a todos los abogados del país a que apoyen esta iniciativa de los jueces de mejorar el proceso civil, que creo que va a beneficiar a todos. Va a beneficiar a los jueces porque van a tener un trabajo mucho más dinámico, va a beneficiar al Poder Judicial, pues se va a mejorar su imagen, y también a los abogados, que ya no tendrán que estar esperando y sufriendo año tras año para que se pueda resolver un expediente, sino que a través de este proceso, en forma mucho más célere y en plazos razonables, se expedirá la sentencia que corresponda en cada proceso. Muchas gracias.